Bien, vamos a seguir analizando la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Ayer algunos de los anuncios hechos por el mandatario también en este mensaje en el Congreso y luego en la cadena nacional, en la que se abordaron principalmente temas relacionados a vivienda, pensiones, seguridad, entre otros. Vamos a conversar sobre esto con el senador Ricardo Lagos Weber del PPD. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted cómo está? ¿Qué le pareció el discurso, la cuenta pública ayer del presidente Boric? Bien, creo que hizo un esfuerzo él por poner un tono distinto, ¿ya? Y eso lo percibí ayer, lo comenté inmediatamente después del discurso, y creo que ha sido refrendado por la forma que ha sido recogida de distintas opiniones, ¿ya? Incluido aquellos de los más escépticos, más críticos, valoran el tono del discurso. Creo que él hace un esfuerzo para, si usted quiere, marcar una diferencia con respecto a una forma de encarar Chile y cómo se posicionó el Frente Amplio y el presidente Boric durante años respecto a la mirada sobre Chile. Y él dijo cosas muy importantes que, por lo menos para gente que representa mi sector, por ejemplo, senador, me gustan y me acomodan. No se parte de cero, ¿ya? No es fácil gobernar. Hizo una referencia histórica entretenida, si usted quiere, que revisó todos los discursos presidenciales desde José Joaquín Pérez Mascayano hasta el presidente Piñera, y se da cuenta de lo difícil que es lograr el progreso en Chile. Esos son actos de realismo que yo los valoro. Alguien podrá decir que es retórica, que es discurso, pero lo verbalizó. Tuvo también una autocrítica, o como quieran llamarlo, señalando que fue extremadamente duro en sus críticas, por ejemplo, en la forma en que se abandonó la pandemia en el gobierno del presidente Piñera. Sí. Señaló que si fueron duros o injustos no fue de mala fe. Entonces yo creo que hay un esfuerzo genuino de transmitirle a la opinión pública de que él no viene a refundarlo todo ni a hacerlo todo de nuevo. Sí, senador, y eso es interesante porque destacábamos hace un rato que el presidente planteaba de esta colosal tarea que significa avanzar, ¿no? Y hacer progresar al país. ¿Usted siente que acá hubo una intención por moderar de alguna manera ciertas expectativas generadas en la campaña, en el inicio del gobierno? Sí, creo que en parte sí, porque puso los pies en la tierra en varios temas. Él puso mucho énfasis que muchas reformas, piensa en el tema previsional, el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el mismo tema tributario y otros, que él habló mucho permanentemente de gradualidad, con un espacio de tiempo, ¿ya? Segundo, de generar ciertos consensos, que hay que conversar con otros. Alguien dirá que es un acto de realismo, no tiene mayoría en el Parlamento. Pero eso es distinto. Hay gobiernos que no teniendo mayoría en el Parlamento, muchas veces fallaron a mi juicio en ser convocantes. Y estoy pensando en el gobierno anterior, que le costó muchísimo al comienzo. Otra cosa es el estallido social y lo que vino después, que hubo que trabajar de manera conjunta o que se vio obligado. Pero quiero señalar de que yo bajó la expectativa, pero hay un segundo mensaje que yo quiero relevar ahí. ¿Cuál? O otro destinatario de ese mensaje. Y espero que así sea. ¿Ya? Que son parte de la plataforma de apoyo que tiene, la base de apoyo que tiene el presidente dentro de su coalición, de las dos coaliciones que estamos apoyándolo, que hay sectores que son, yo diría, un poco más exigentes o maximalistas a veces, y que creo que le han generado algunas dificultades al gobierno. Estoy hablando cuando se discutió el quinto retiro, estoy hablando sobre los estados de excepción, en los cuales el socialismo democrático en ambos casos apoyó la decisión del presidente del día 1. Y hay otros sectores que tienen una mirada distinta. Entonces creo que el discurso del presidente también tiene que ser recibido y procesado no solamente por la opinión pública, sino que también por aquellos que lo estamos apoyando. O sea, ¿hay un reconocimiento de ciertas dificultades internas, senador? Sí, bueno, son evidentes. O sea, son evidentes y no es pecado. O sea, es lo propio de la política, ¿me explico? Si usted tiene dos coaliciones que no trabajaron juntas antes y tienen que tratar de sumar para poder avanzar, no es fácil. Y no se iba a hacer porque el presidente Boric se terciara la banda presidencial en marzo. Eso requiere trabajarse, pero tiene que dar disposición a eso. Y tiene que entenderse que a un gobierno que llevaba un mes cuando se redujo la discusión del retiro y no se le dio el apoyo cerrado a lo que quería el presidente Boric y el ministro Marcel, por así decirlo, o en el estado de excepción, que creo que tiene un costo, y creo que el esfuerzo que hace el presidente ayer en el discurso de rechazar la violencia, de todo su discurso sobre seguridad, apunta a hacerse cargo de que la opinión pública también este tema lo tiene muy alto. Sí. No solamente por la macrozona sur, estoy hablando de la delincuencia diaria, habitual, en los barrios, en las comunas.
Lo vimos ayer en Santiago, carabineros heridos, acuchillados. Entonces, ese tema, el presidente hizo un esfuerzo. Y hay sectores que al mes y medio, trepidaban en qué medidas utilizar o qué medidas no utilizar. Yo siento que en eso el presidente ha tenido una línea, lo hemos respaldado, pero el mensaje de ayer, cuando dice no comienzo de cero, hago reconocimiento a gobiernos anteriores, se fue a gobiernos anteriores de derecha como el presidente Piñera y se fue atrás de la historia, y que Chile no parte su progreso y que no tiene ánimos refundacionales. Creo que son discursos muy importantes, son señales muy importantes, no solamente para la opinión pública, que es el principal destinatario, obviamente, de sus palabras, y así tiene que ser, sino también yo espero que sea leído al interior de las coaliciones que lo están apoyando. Ajá. ¿Qué es lo que cambia con esta cuenta pública de lo que venga del gobierno? Le pregunto porque ya era en un proceso de instalación, una primera cuenta pública que tiene harto de expectativa porque es la primera del gobierno, pero ahora también se esperaban medidas concretas, sobre todo en algunas de las temas que mencionaba usted, senador, también seguridad, que es lo que ha opacado quizás los objetivos centrales que tenía desde el inicio de la administración Boric. ¿Qué gana con este discurso? Primero, y lo digo en el sentido sano para que no me saques de contexto, lo digo al tiro porque sé que reafirma su programa y gana tiempo para la implementación de las mismas. Vamos a conocer la reforma tributaria este mes. Vamos a conocer la reforma integral tributaria, otra cosa que sean distintos proyectos de ley que ingresen en distintas etapas, pero vamos a conocer el cuadro global de la reforma tributaria. En agosto, en 2 meses más, deberíamos conocer la reforma previsional. ¿Ya? Esos son temas estructurales, de fondo, importantes. Y al mismo tiempo, él genera las condiciones para decir que se comienza a trabajar decididamente en los temas de seguridad. Yo sé que hay algunos que quedaron con gusto a poco en esta materia, ¿ya? Y siempre tal vez se puede hacer más énfasis en algunos temas, pero yo diría que él no eludió el tema seguridad. No lo eludió. Lo que falta por ver ahora es cuál va a ser la efectividad que tienen las medidas y qué debate se va a generar en torno a algunas de las cosas que anunció. Porque debate va a haber. En el tema de las armas, debate va a haber. Y es un tema que hay que sopesarlo bien. Que hay que estudiar, hay que ver la consideración de los pros y los contras que tiene eso. A priori a mí me parece que es una medida que apunta a la elección correcta, pero puede ser completamente insuficiente si es que no nos damos cuenta de las armas ilegales o hechizas para esos efectos. Claro que no está inscrita. Políticamente, o sea, yo comparto el criterio de que me gustaría tener sociedades desarmadas. Eso me gustaría a mí. Pero para que eso le haga sentido a la opinión pública, tengo que tener algún avance claro y concreto en el control de la delincuencia habitual y en el desarme del narcotráfico. Tengo que tener impacto en eso para poder convencer de lo otro. Senador, y eso creo que es un desafío que tenemos. Justamente a esta hora está la ministra del Interior. Y Maya Fernández, la ministra también. Y la ministra de Defensa, Maya Fernández también. Nos da un minuto, vamos a ir a este punto que están entregando las ministras para escuchar precisamente sobre este tema. Le regalo todos los minutos que quiera. En materia le regalo todos los minutos que quiera, en la medida que me devuelva alguno después. Luego después. Gracias, senador. Hemos tenido y tenemos actualmente lo mismo en vehículos. Y hay que decirlo claramente, y también en la tecnología que se está aplicando. Creo que es importante decir que esto es 24/7, todos los días de la semana, tenemos efectivos en todas las zonas que están haciendo el trabajo que corresponde. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Justamente es la tarea de la próxima semana. Tenemos distintas unidades operativas, revisión de información y además revisión de las estrategias que estamos llevando como gobierno para el próximo jueves hacerle la recomendación al presidente si seguir la prórroga de estos estados de excepción constitucional. La evaluación va a ser continua. Esperamos que el despliegue de las distintas fuerzas policiales y armadas permitan un buen desempeño, como en paralelo seguir con las actividades investigativas en conjunto con el Ministerio Público y el resto de las capacidades del Estado. Al igual que lo que ocurre con el Consejo contra el Crimen Organizado, queremos replicar el trabajo a nivel territorial para, en conjunto con Servicio de Impuesto Interno, el Ministerio Público, las unidades de análisis financiero y nuestras policías, mejorar las capacidades investigativas y permitir desarticular las bandas que operan en estas zonas. Ministra, de 5 promedio al día a 3.
La reducción todavía son bastante breves los plazos, más o menos 15 días, pero de 5 eventos promedio al día que teníamos previo al estado de excepción constitucional, este se ha reducido a 3, son hechos de menor violencia y también magnitud. Obviamente este no es el desafío final de nuestra administración, sino más bien desarticular las bandas y seguir las acciones preventivas. Y quiero aprovechar este punto también de hacernos cargo de aquellas dichos de que este es un estado de excepción de oficina, que no estamos en los recorridos. Tal como lo ha dicho la ministra de Defensa, es una dotación importantísima, tanto en recursos humanos, tecnologías y capacidades que están desplegados en la zona. Y el trabajo de nuestros tantos carabineros, policías de investigaciones y todos los uniformados que están, entre ellos las Fuerzas Armadas, es un despliegue del más alto nivel que esperamos que pueda rendir frutos en torno a lo planteado. Ministra, muy buenos días. Respecto de los anuncios de seguridad emitidos ayer por el presidente de la República, específicamente preguntarle plazos, por ejemplo, para este proyecto de menos armas y la crítica que se hace repetidamente desde la oposición es que muchas de las medidas en seguridad son muy a largo plazo, se tienen que esperar mucho para ver resultados. ¿Cuáles son las medidas ahora, a corto plazo, para reducir la inseguridad de la población chilena? Hay medidas operativas y algunas legislativas. Las legislativas sin duda van a requerir un mayor plazo para poder abordar, como es el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad por parte del Ministerio del Interior, la Ley de Inteligencia, la reforma a las policías y también la Ley de Armas, pero hay acciones inmediatas que ya están cursando, lo hemos visto en el barrio Meix, lo vamos a seguir exportando a distintos barrios, no solamente en la región metropolitana, sino a nivel nacional, así también la fiscalización de las armas, el Consejo contra el Crimen Organizado, que ya está sesionando, que mañana tiene una nueva sesión, en donde además estamos realizando distintas actividades, la coordinación, y eso es importantísimo. Nuestro gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa las distintas capacidades del Estado. Nuestro país tiene capacidades hoy día para enfrentar el crimen organizado, los niveles de delincuencia, pero ha faltado coordinación y de hecho de ello nos hemos hecho cargo en conjunto con el subsecretario del Interior. Muchas gracias. Ahí estaba la ministra del Interior, Isquia Siches, con algunas cifras, ¿no? Después de una reunión de seguridad con el subsecretario del Interior también, bueno, la ministra de Defensa, como la mencionabas, también de parte de las policías, en esto haciendo un balance, respondiendo preguntas a la prensa, por ejemplo, de la disminución en la zona, en la macrozona sur, de algunos hechos de violencia. Más allá de eso, decía, no era el fin último, sino que también desarticular algunas bandas que están en esa zona del país. Bien, y estamos en contacto con el senador Ricardo Lagos Weber, quien nos ha esperado amablemente. Senador, bueno, ahí escuchábamos a la ministra Isquia Siches refiriéndose a estos temas también, hablando de a sus aspectos operativos, digamos, y otros de más largo plazo que tienen que ver con asuntos legislativos. ¿Qué le parece a usted ese foco en el tema que estábamos abordando en materia de seguridad, senador, cuando hay hartas expectativas ciudadanas, sobre todo, de ir avanzando en este tema? Yo creo que al corto plazo es lo más urgente que tiene que enfrentar el gobierno, porque la delincuencia ciertamente genera inseguridad, genera susto en la población. Alguien me dirá, los datos son reales, otros dirán que puede haber sensación de inseguridad, que la hay, pero como quiera que sea, el efecto es el mismo. Y un gobierno, cualquiera que sea, que a percepción y ojos de la ciudadanía no tiene la capacidad de actuar y controlar el orden público, que la seguridad es parte del orden público también, es un gobierno que pierde capacidad de conducción. O sea, usted no puede construir nada en ninguna instancia, ni en una familia, ni en un club deportivo, ni en una junta de vecinos, si hay una plataforma sobre la cual uno pueda caminar tranquilo. Para construir, tú tienes que tener un piso sólido. Y para eso, la seguridad es clave. Y está instalado, no solamente por el tema que tenemos que enfrentar como Estado en la macrozona sur, ¿ya?, que es un tema muy relevante, pero ese tema que está en la macrozona sur es al mismo tiempo que lo que ocurre en los cerros, en Valparaíso, que lo que ocurre en Viña del Mar, lo que nos ocurre en San Antonio, lo que ocurre en San Carlos, lo que ocurre en muchos lugares de Chile. Y este tema es diario. Esto afecta a aquella persona que se levanta a trabajar, esto afecta a la persona que manda a sus niños al colegio y a la escuela, y esto es algo que yo recibo en todo mi trabajo territorial, permanentemente. Por eso que creo fundamental
que el gobierno ayer haya puesto este énfasis, que hoy día ha habido la ministra de Interior y ministra de Defensa tomando esta agenda, no lo va a solucionar a corto plazo. Los chilenos no somos nada de eso. Los chilenos sabemos que las cosas no se resuelven de un día para otro, lo sabemos. Y aunque nos diga alguien, sabemos que no va a ser verdad. La pregunta es si vemos haciendo algo, si estamos tomando medidas en un tema, aunque sea cuesta arriba. Y yo creo que por eso que fue fundamental lo que hizo el gobierno en el día de ayer y lo que veo hoy día ahora a propósito de lo que ustedes acaban de pasar al aire. Sí, eso le quería preguntar, de los dichos y la respuesta también a algunas críticas de la ministra Isquia Siches cuando dice con algunos balances o cifras en mano de cuánto ha disminuido, pero que tampoco es el final último de una decisión de estado de excepción acotado, sino que también es desbaratar y desarticular bandas, ¿no?, que están también actuando y causando terror en la zona. O sea, el foco ciertamente son varias cosas que ocurren paralelamente. En el tema de la macrozona sur tenemos un conflicto histórico que se arrastra hace muchos años y que hay que abordarlo. Y ahí está el tema de tierras, el tema de apoyo económico, el tema de inclusión, el poder de reconocimiento del pueblo originario, etcétera. Pero simultáneamente hay que hacerse cargo, como dijo la ministra del Interior Siches y el subsecretario Monsalve hace días atrás, hay que desarticular al crimen organizado, ¿ya? Y no lo vincula directamente con el conflicto llamado conflicto mapuche. O sea, aquí hay que desarticular a aquellos que están robando la madera, que hacen narcotráfico, que hay tráfico ilegal de droga, etcétera. Entonces, esos son los temas que hay que hacer simultáneamente a los otros. Pero en paralelo, y no quiero que esto se pierda el foco, es lo que ocurre en el día a día en nuestras ciudades. Ayer hubo un saqueo en el Paseo Humá en la región metropolitana, ¿ya? A plena luz del día. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ese tema es fundamental que el gobierno haya tomado esto en serio, ¿ya? Y sin complejos. Y en el tema de los estados de excepción, el gobierno tomó una decisión que yo le respaldé del día 1. Creía que la discusión si era agotado o no era agotado no ayudaba, porque enreda, la señal no era buena. Bueno, sí. Al final se optó por usar lo que tenemos porque hubo un sector del gobierno que no lo apoyó en esto. Y ese sector creo que tiene que despercudirse de ciertos complejos ideológicos y abordar los temas, como dijo el presidente ayer, usando todas sus atribuciones. Y en eso hay que respaldarlo. Senador, una última pregunta, por mi lado al menos, respecto a la reforma tributaria. Ya hay fecha para esto, se va a presentar el proyecto este mes, ahora en junio, y probablemente entre con varios proyectos en paralelo. ¿Cómo ve usted la tramitación de esta iniciativa para generar este pacto fiscal, como lo ha llamado el presidente? Vamos a tener que conversar mucho, vamos a tener que sentarnos muchas horas, no solamente los parlamentarios, los distintos actores, y para eso el gobierno ha hecho este proceso de consultas ciudadanas, tanto de diálogos sociales ciudadanos propiamente tal, estoy hablando de organizaciones ONG, centros de estudio, pensamiento, pero también con los gremios, también con los expertos, técnicos tributarios, también con académicos, de formarse una opinión respecto del estado de ánimo. La decisión la toma el gobierno al final de qué quiere presentar, pero tiene que ser algo que tenga viabilidad y estar preparado para llegar a entendimiento y modificaciones. Esta reforma tributaria tiene una responsabilidad muy grande. Primero se va a llevar a cabo en un momento en que tenemos que enfrentar el plebiscito de septiembre, en el cual hay incertidumbres que al menos algunos sectores privados tienen. Entonces, una reforma tributaria tiene que hacerse cargo del momento económico, tiene que hacerse cargo de los ingresos permanentes que debemos generar para financiar la reforma de pensiones, para hacer una serie de medidas. Entonces, yo creo y espero que vamos a ponernos de acuerdo. Usted me dijo que era la última pregunta por su parte y yo no quiero dejar pasar la oportunidad, si me permite 30 segundos, así como en compensación por la interrupción, para generar una reflexión. Yo recojo acá y voy a leer textual del presidente las cosas que dijo ayer y lo quiero llevar al tema de la convención. Dijo: he podido apreciar la colosal tarea que significa lograr que Chile progrese. No es fácil, no es obvio, no es desde cero. Es cuando nos unimos, respetando nuestras diferencias, cuando mejor nos va como país. En los últimos años todos hemos estado tentados en algún momento a seguir este camino, cediendo a la presión de las redes sociales, al populismo o a la arrogancia de reinventar todo. Yo quisiera que esta experiencia que nos comparte el presidente ayer, su testimonio, que es un testimonio que no lo había expresado de esa forma antes tan nítida, tiene que ver también con que asumió una responsabilidad distinta. Él dijo: estar en este estrado, creo que dijo podium, es distinto. ¿Es distinto a qué? Es distinto a ser diputado y mirar la realidad. Es distinto a estar de afuera y mirar la realidad, porque hay que administrar y tomar decisiones.
Yo esperaría que esta misma reflexión que tuvo el presidente, ojalá pudiera hacerse carne en el trabajo que queda de la Convención Constituyente. Ajá. Porque a rato siento de que esto mismo que dice el presidente, que no se comienza de cero, que no hay que refundarlo todo, que unidos se hacen los progresos, que no hay que excluir a nadie por su diferencia, yo siento que eso se ha ido, eso hoy día no está reflejado en la forma en que al menos percibimos los que estamos afuera de la convención lo que ha ocurrido. Y no es que lo diga Lagos Weber, lo dice la encuesta. ¿Incluso para los convencionales del oficialismo? Para todos los convencionales, pero hay unos que tienen más responsabilidades que otras, porque lo que no podemos hacer es generar una propuesta que, siendo legal, no logra el objetivo principal, que era doble. Uno, que era bastante obvio, que era tratar de superar la crisis institucional que tuvimos en octubre del 2019, que fue gravísima, y que yo creo que el gobierno estuvo a punto de caer y que hubiéramos tenido una crisis muy mayor, y se encontró un derrotero constitucional que fue el plebiscito de la nueva Constitución. Pero para eso hay que tratar de generar una propuesta que, si bien no va a ser de consenso, porque es muy difícil, y para eso está la regla de los 2/3, que yo respeto y avalo en este caso porque la aprobé y me parece bien, que tiene que hacerse todos los esfuerzos para incorporar miradas distintas que permitan que el resultado final, junto con ser un apruebo, sea un apruebo con convicción que nos permita proyectarnos para adelante con la Constitución. Bien. Y no que estemos hablando hoy día algunos que dicen, ya vamos a rechazar para reformar, y otros que dicen, ya vamos a aprobar para reformar. Entonces quiere decir que lo que quedamos que hay que reformar igual. Y eso creo que no va a ser sano. Pero lo segundo que tiene que hacer, y ahí yo coincido con muchos que dicen, tampoco podemos terminar con lo mismo que teníamos, porque si no, no hay el cambio. Yo creo que tiene que haber cambios profundos, pero creo que el desencuentro que se ha producido y la forma en que el presidente abordó, que no comienzo de cero, requiere unidad, que tengo que trabajar con los que piensan diferente. Bueno, yo creo que eso se haga carne y metalice también en la forma en que los chilenos y chilenas vamos a percibir fue la propuesta que nos hace la constituyente. Bien. Y eso hoy, al menos lo que yo percibo de opinión pública, me preocupa, porque yo quiero que tengamos un apruebo. Yo quiero que los chilenos concurramos, chilenas contentas a votar, convencidos. No que es el mal menor, que es lo mejor que podríamos haber hecho. Sí. Eso, hoy me parece que estamos al debe. Todavía le queda trabajo a la constituyente. Bien. Y tienen todos los poderes para hacer los cambios que estimen pertinentes de aquí al 4 de julio. Gracias, Disculpen que me senador tomé un Lagos minuto, Weber. pero este minuto millonario de CNN no me lo podía perder. Era la compensación. Gracias, senador. Gracias, Que esté bien. senador. Que tenga buen día. Chao.